Bien, los diccionarios. Los diccionarios es otra estructura de datos de Julia. En este caso, van a ser elementos que se van a guardar en forma de clave y valor. Para acceder a un determinado valor, a un determinado elemento, lo vamos a hacer a través de su clave. Esto es similar a lo que en otros lenguajes de programación se conocen como array asociativos. Es muy similar. Eh, a diferencia de los tuplas y de los array, los elementos que contienen los diccionarios no tienen un orden establecido. Es decir, que aquí en este caso el orden no interesa. Bien, acá vamos a crear un array y este se crea con el constructor dict. Entonces, acá este constructor puede tener argumentos de entrada y si tiene argumentos de entrada, vamos a indicar cuál es el nombre de la clave y el nombre del valor. Entonces, acá se tiene que la clave es nombre y el valor en este caso es Juan. Y el nombre es un string o una cadena de caracteres. Acá el nombre de la clave pues es edad o la clave es edad y aquí el valor es 25 que es un entero. Acá se tiene que la clave es 3.0 y el valor es 50. Entonces, como se puede observar, los diccionarios cuando son inicializados, pues de manera general pueden contener para la clave cualquier tipo de dato, puede ser un string, puede ser un entero o un flotante. Igual para el valor, este puede ser un string, puede ser un entero o puede ser un flotante. Si se quiere inicializar un array vacío, simplemente se llama el constructor sin especificar ningún argumento, como se observa acá. Cuando el array es vacío, cuando el diccionario es vacío, entonces se pueden añadir elementos de la misma manera en la que se harían o se estarían añadiendo elementos en los arrays asociativos. Acá no estamos agregando un elemento en el cual la clave es 1, que es un entero, y aquí el valor es hola. Entonces acá la clave es un entero y el valor pues es un string. Acá estamos añadiendo otro elemento que en este caso la clave es un string 2 y el, el valor es otro string mundo. Acá estamos añadiendo un tercer elemento, en este caso la clave es un símbolo eh, y acá el valor es la cadena tercer elemento. Entonces, esto corre perfectamente y acá observamos finalmente qué es lo que contiene ahora ese diccionario. Y entonces vemos aquí que el orden en el que se muestra es diferente tal vez al que nosotros lo pensamos. En este caso, pues, eh, ahonda un poco más o viene a reforzar un poco más lo que se mencionaba al inicio de que no es una estructura de datos en el que el orden interese. Bien, siempre en un diccionario las claves deben de ser únicas. Eso quiere decir que no pueden haber dos elementos que contengan la misma clave. Acá se muestra y es por ejemplo que se quiere inicializar un diccionario con dos elementos que contienen la misma clave, que es nombre. Automáticamente cuando se hace esto, entonces en Julia vemos que se inicializa automáticamente un solo, eh, con un solo par de clave y valor. En este caso la clave nombre y el valor Rodríguez, que fue el último en ser ingresado. Entonces, eso es solamente para mostrar que las claves realmente tienen que ser únicas. Se pueden acceder a los elementos de un array de la misma manera en la que se acceden eh, con, eh, por ejemplo, las tuplas nombradas. Acá, por ejemplo, tenemos el primer elemento, 1, el segundo elemento que en este caso la clave es 2 y acá vemos el valor es mundo. Y acá el tercer elemento que la clave era un símbolo
y el valor era la cadena tercer elemento. Entonces, em, de esta manera se puede acceder a un array y también se puede modificar el, se puede modificar el valor que contiene una determinada clave, como vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en vez de que diga hola, vamos a hacer que diga em, la cadena, vamos a ver, salvemos el mundo. Entonces ahí modificamos el primer, bueno, modificamos el valor que está asociada con la clave 1. Y acá podemos ver entonces finalmente qué es lo que contiene el método o qué es lo que contiene el diccionario. Y entonces aquí vemos que asociado al elemento 1 está el valor salvemos al mundo. Entonces, de esa manera podemos acceder y modificar alguno de los elementos del diccionario. Ahora bien, ¿cuáles son los métodos que se pueden utilizar con los diccionarios? Entonces, existen diferentes métodos. Acá vamos a mostrar el método hashscale, el cual va a retornar verdadero o falso dependiendo de si la clave existe o no. Entonces, esta es una manera en la que podemos comprobar si una clave existe. Nuevamente con el diccionario que teníamos antes, vemos que las claves eran el símbolo X, la cadena o el string 2 y el entero 1. Entonces acá observamos que con Haskell, eh, si nosotros queremos verificar si la clave 5 se encuentra dentro del diccionario, vemos que obtenemos falso porque, como vimos anteriormente, pues no es una clave, ningún elemento está asociado a esa clave. Acá, si queremos el elemento, ver si la clave 2, el string 2 como clave se encuentra dentro del diccionario, entonces vemos que obtenemos verdadero. Y en el caso de que si queremos ver si la clave 1 está dentro del diccionario, pues obtenemos también verdadero. Como ustedes pueden ver, tanto el entero 1 como el string 2, entonces efectivamente son claves de ese diccionario de Dict2 o de Dictsub2. Por lo tanto, entonces acá obtenemos verdadero, verdadero y falso. Bien, este es uno de los métodos que podemos utilizar. También está el método en el cual vemos si un determinado clave valor existe dentro del diccionario. Acá, por ejemplo, está el clave valor hola y también está el clave valor mundo. Bueno, donde ambos, tanto mundo como hola, que son valores, están asociados con la clave 1. Bien, si nosotros corremos este de aquí, vemos que vamos a obtener falso y falso. Esto es porque, si recordamos, eh, la cadena asociada al elemento 1 en realidad es salvemos el mundo. Entonces, coloquemos acá la cadena salvemos el mundo. Bien, y observemos que entonces acá nos va a retornar un verdadero. Bien, aquí no olvidemos bueno, vamos a ver. Ok, entonces aquí es salvemos al mundo de esta manera. Entonces aquí obtenemos verdadero. Acá el diccionario, entonces vemos que al utilizar el método in, que es para determinar si existe ese par clave valor, tiene que ser especificado a cuál diccionario que se va a verificar si existe ese par clave valor. Otro de los métodos útiles es el método case. Con el método case vamos a obtener todos las claves del diccionario. Entonces acá observamos que obtenemos las claves del diccionario Dig2 y acá obtenemos entonces por eso la clave del símbolo X, la cadena o el string 2
y el entero 1. Se puede utilizar este otro método que es collect para crear un array con precisamente lo que nos retorna el, el método que keys. Bien, ahora podemos también nosotros tener vamos a mirar el método values. Con el método values lo que vamos a obtener son todos los valores del diccionario. Entonces, en este caso volvemos a correr y acá tenemos que los elementos, los valores, perdón, de ese diccionario son las cadenas tercer mundo, mundo y acá salvemos al mundo. Nuevamente, al igual que antes, podemos eh, crear un array con el método collect para eh, con lo que nos devuelve el, el con lo que nos devuelve el método values. Bien, ahora como se observó, entonces con los diccionarios se tiene que especificar un tipo de dato para la clave y también un tipo de dato para el valor. Acá observamos entonces que el diccionario dig2 o dig2 es del tipo dig_any. Esto quiere decir que puede aceptar cualquier tipo de dato para la clave y cualquier tipo de dato para el valor. Pero pueden existir casos en los cuales se necesitan restringir. Por ejemplo, acá estamos creando un diccionario en el cual los elementos de la clave van a tener que ser obligatoriamente eh, string y el valor van a tener que ser obligatoriamente pues enteros. Acá estamos creando otro diccionario en el cual la clave puede ser un entero y el string va a ser una cadena de caracteres. Y el valor va a ser un string o una cadena de caracteres. Acá se está creando otro diccionario en el cual la clave va a ser símbolos y acá el valor va a ser del tipo entero. Entonces, de esa manera podemos inicializar los diccionarios si queremos que la clave sean de un tipo específico de datos y el valor sean de un tipo específico de datos.